Este programa llegó a ustedes gracias a Laboratorios Catafarma. Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy le traemos en la sección de especialistas al doctor Manuel Enrique Figuera, internista infectólogo, quien nos va a hablar acerca de la importancia de la vacunación, sobre todo ahora que hay repunte de enfermedades infecciosas. Luego tenemos en la sección de Respirando Calidad de Vida a Luis Ángel Caridad, Master Coach, desbloqueando el éxito en este 2024. Les va a encantar ese tema. Y finalizamos con Respirando Asuntos de Niños con el doctor Miguel Pérez Betancourt, pediatra, abuso infantil. Así que no se pueden perder ni despegarse porque este programa va a estar muy interesante. Síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, y la red social de nuestra casa, de B+, @B+_. Quédense con nosotros, van a disfrutar de este programa. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestra sección de especialistas estamos el día de hoy con el doctor Manuel Enrique Figuera, quien es internista infectólogo y nos va a hablar acerca de la importancia de la vacunación en esta onda de repunte de enfermedades infecciosas en que estamos. Y definitivamente creo que es momento de recordar lo importante que es vacunarse. Bienvenido. Sí, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Y la vacuna es importante, pero no la nevera. La vacuna es importante cuando se coloca, cuando se vacuna. Y en ese sentido, lamentablemente la vacunación ha tenido el revés de que las enfermedades que protege han desaparecido gracias a la vacunación. Y las personas hoy en día no conocen lo terrible que puede ser poliomielitis o que puede ser terrible sarampión, difteria, distintas enfermedades que en Venezuela retornaron hace unos años atrás, pero definitivamente el desconocer lo grave que eran estas enfermedades, las personas le tienen más miedo a veces a la vacuna que a la enfermedad. Y eso, minimizan el poder de la vacuna. Sí, y eso es lamentable porque la vacuna es uno de los elementos científicos que ha salvado más vidas, junto con el agua potable y junto con el aprender a cocinar los alimentos. Entonces, hay que reconocer el valor de las vacunas. Evidentemente, las vacunas no es para todo el mundo. Hay vacunas que se colocan a nivel pediátrico, otras que se pueden colocar en los adultos, otras en los viajeros, en personas que tienen mayores riesgos. Por poner un ejemplo, hoy en día la gripe suele ser muy frecuente y se coloca principalmente en niños pequeños, embarazadas y en adultos mayores, sobre todo que tienen problemas de salud a nivel pulmonar, que no respiran libremente o que evidentemente necesitan un apoyo. Vacunarlos a ellos es protegerlos contra una infección que puede ser grave, que los puede hospitalizar o incluso afectar desde el punto de vista de quitarles la vida. Entonces, la vacunación tiene que ser estratégica, la vacunación no puede ser para todo el mundo, por supuesto, pero sí hay vacunas que deben colocarse en la mayoría de la población, como es a nivel pediátrico, y en ese sentido, cuando hay dudas, hay que buscar al especialista. No se queden con las dudas, no se queden con los mensajes que a veces circulan en redes, porque muchos de ellos son falsos. Eso te iba a decir, pasando esta pandemia que tuvimos del COVID, salió el boom de los pro vacunas, el boom de los antivacunas, pero la epidemia del COVID o la pandemia del COVID nos hizo trabajar en vacunas de una manera no tradicional, de una manera expedita, y por supuesto los efectos secundarios se vieron como potenciados. ¿Puedes hablar un poquito acerca de realmente, por ejemplo, la vacuna de la influenza, que hay que colocarla, es estacional, y vacunas para la parte pediátrica? ¿Cuál es el proceso que ya está estandarizado y que da seguridad? Sí, el proceso está bien establecido y tiene prácticamente 5 fases, pero las más importantes suelen ser las fases preclínicas que evalúan la vacuna desde el punto de vista de la plataforma, la diseñan, de qué manera va a ser y la utilizan a nivel experimental. Suelen utilizarla in vitro o también en animales y buscan su seguridad. Y después que ven que es segura, la utilizan en humanos desde el punto de vista experimental en pocos humanos y verifican la seguridad, verifican su eficacia, y es después que se usa en decenas de miles de personas, como pasó con la de COVID-19, que puede ser utilizada de un modo más amplio. Y después que sale al mercado se sigue evaluando su eficacia, que simplemente funcione, y evaluando su seguridad. En ese sentido, las vacunas son los elementos que más se ha estudiado desde el punto de vista de verificar que son seguras y que son eficaces. Y en ese aspecto,
Sé que muchas veces las personas pueden tenerle temores a elementos desde el punto de vista científico, pero la ciencia ha evolucionado. Hoy en día, así como los aviones vuelan y tenemos teléfonos y computadoras que son milagrosas prácticamente, las vacunas cada vez son mucho más seguras y son más efectivas. ¿Qué pasa? Evidentemente tiene que tener un proceso y con COVID, como era una emergencia desde el punto de vista pandémico, esos procesos se imbricaron en el tiempo, pero no significó que se Que no saltaron se fases. hicieron. Sí, No, se se siguieron las hicieron, se fases hicieron. pertinentes y simplemente lograron determinar que las vacunas fueran eficaces y seguras. Claro. Pero bueno, todos vivimos lo que era la vacunación, un porcentaje elevado con la parte del COVID, tuvimos efectos secundarios, Sí, pero la diferencia en cuanto al COVID que dio al principio, que nos encerró a todos en la casa, que paralizó al mundo, al COVID que hay post vacuna, habla por sí solo de la importancia de este tema. y en ese sentido es importante entender, evidentemente no hay nada que sea 100% seguro ni nada que sea 100% eficaz. Si alguien promete algo 100% eficaz y seguro, realmente probablemente uno debe ser suspicaz al respecto. En ese sentido, las vacunas tienen el respaldo desde el punto de vista científico y definitivamente uno sabe cuáles pueden ser sus potenciales efectos. En ese sentido, también la vacuna, por ejemplo, de COVID-19 hoy en día debería ser estratégica, porque ya no es lo mismo que pasó en el 2020, el 2021. El 2020 hubo gran mortalidad y el problema se frenó gracias a la vacunación y posteriormente apareció Omicron y eso permitió que mucha gente se enfermara y vamos a decir, tenemos seguridad en el sentido que muchas personas se enfermaron, tienen la inmunidad o la defensa, pero ¿qué pasa? Todavía hay adultos mayores, mayores de 60, 70, 80 años que tienen mayor riesgo y en los países donde están vacunando deberían colocársela, sobre todo los que sufren del corazón, de los pulmones, para protegerse mejor. Pero COVID no es hoy en día un problema, pero sí hay problemas que sí tenemos vacunas más disponibles como influenza, hepatitis B o otros tipos de vacunas que es importante colocársela. El neumococo es muy relevante. El Sí. neumococo es una bacteria que puede producir neumonía y puede ser peligrosa. Los mayores de 65 años deberían vacunarse contra el neumococo. No, y la vacunación estacional es básica y fundamental. Te digo por experiencia propia, yo hace poco me salté la vacuna de la influenza porque realmente no me la puse y gran parte de mi vida, que yo la vivo en Miami, tenía 15 años que no me daba fiebre. Dije, el próximo año la primera que se pone la vacuna voy a ser yo. Claro, y en ese sentido es importante, es algo que se puede planificar y se debe Claro. discutir con su médico. Quizás el elemento, todos tenemos a veces temores y dudas, incluso a la hora de tomar un medicamento o un Claro, antibiótico, si te siempre. lo prescriben y si uno ve el listado de efectos adversos o uno googlea al respecto, uno se asusta. Claro. Y si uno tiene temores, lo mejor es consultarlo con su médico. No se quede con esos temores, ni tampoco googlee realmente porque va a tener mayores temores. Uno se burla siempre de Google, me duele la cabeza, y si uno busca cáncer. No, que te duele la cabeza no necesariamente es cáncer. Y si tú buscas información, probablemente vas a conseguir información no veraz. Y en ese Y sentido, no toda la que está publicada sí, hay que buscar la está información con tu médico certificada. o con fuentes confiables. Por Y ese es el elemento supuesto. importante. Si ustedes quieren tener información de primera mano, busquen las personas que más sepan al respecto. Es como llevar el carro al taller. Uno no va a preguntarle a una persona no relacionada a la mecánica sobre el carro. Le pregunta a los que más saben. Bueno, y esa es uno, o ese es el principal motivo de que nosotros le llevamos este programa a ustedes, que son especialistas de alto nivel que están a su disposición. Por cierto, ¿cómo te consiguen? Bueno, por mis redes en Instagram me pueden conseguir por Manuel Enrique Figuera y ahí estoy a la orden, cualquier mensaje directo y uno va posteando elementos de punto de vista educativo para orientar a la población. Ese es nuestro objetivo. Arroba Manuel Enrique Manuel Figuera. Enrique Figuera. Muy bien, y también a través de arroba Respiro Libre, nuestra red social, donde con todo gusto le haremos llegar su pregunta y tiene que ser así, de la mano de especialistas de alto nivel. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, Gracias a ti. como siempre aceptando información y dando una, un conocimiento válido y que a usted le encanta. Quédense con nosotros. Respirando calidad de vida. Y en nuestro espacio Respirando calidad de vida estamos con el coach Sángel Caridad, quien nos va a dar la recomendación de cómo desbloquear el éxito en este 2024. ¿Qué tema para poder iniciar este año, en estos meses que están andando? Así es. Gracias por la Cuéntame. invitación, mi doctora.
Encantado de estar acá de nuevo en este bello espacio. Gracias, gracias. Cuéntanos cómo se desbloquea el éxito. Bueno, estamos iniciando el año. Tenemos una oportunidad preciosísima para justamente hacer esa misión, desbloquear nuestro éxito. Tenemos 12 meses de oportunidades para comenzar a trabajar en eso que no hicimos en el 2023, en eso que estamos deseando cumplir en este 2024, o en esas situaciones que sabemos que tenemos por ahí guardaditas, pero que todavía no identificamos la vía. Si no sabemos exactamente Sabes qué que es. estorban, sabes que no están bien, pero hay que buscar otra cosa. Exacto, entonces nos toca reencaminarnos, nos toca reorientarnos y aplicar herramientas estratégicas para alcanzar justamente la definición de qué es lo que quiero y cómo lograrlo. Más o menos de eso va este tema de desbloqueando el éxito en el 2024 y tengo 3 preguntas poderosas para lograrlo. ¿Cuáles son? La primera pregunta poderosa es ¿qué es lo que deseo lograr? ¿Qué deseo alcanzar? Y esto tiene que ver con la etapa de visualización. Es maravilloso porque esta es una oportunidad preciosa para comenzar a soñar, para comenzar a imaginar qué es lo que estoy deseando para mí, ¿ok? Y respondo justamente a la pregunta del qué. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito para estar más feliz, más satisfecho, más tranquilo a nivel individual? Como decía antes, si no logro identificar ese qué, pero tengo esa sensación de que algo me falta, en coaching Empieza a buscarlo. en coaching manejamos herramientas perfectas y maravillosas para poder identificar ese tipo de situaciones que están allí y que deseo lograr. En esa primera etapa, es una etapa, como digo, maravillosa porque estoy definiendo mi meta, ¿ok? Y esa meta tiene que tener 3 características particulares. En primer lugar, que la meta sea determinada, que yo sepa exactamente... Esté clara la persona de qué realmente es lo que quiere. Así es, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Ok? La segunda meta es que sea posible, o la segunda característica de la meta es que sea posible, porque no voy a pintarme de verdad ilusiones que me van a frustrar en definitiva porque no logro alcanzar. Y lo tercero es que dependa de mí, que yo esté convencido de que lo que estoy planteando como el qué está a mi alcance, yo lo puedo solventar y no depende de terceras personas, como por ejemplo, yo deseo que mi hijo o mi hija baje de peso este año, porque es alguna meta que no me corresponde. Y tengo un ejemplo perfecto, si me lo permite, Por supuesto. y es que si yo estoy convencido de que en este 2024, como tal que es mi caso, quiero dejar de roncar, pues esa es mi meta. ¿Qué tengo que hacer? Ir a respirar libre, definitivamente. Bueno, nos adelantamos a la tercera etapa, que es la de planeación. Pero esa es una meta concreta, es una meta determinada, es una meta que depende exclusivamente de mí, es posible, es en manos de los mejores. Entonces, definitivamente, la primera etapa estaría cubierta, que es lo que deseo alcanzar. La segunda pregunta es ¿para qué? ¿Para qué deseo alcanzarlo? Y tiene que ver con la etapa de reflexión, ¿ok? Esta etapa de reflexión es súper importante porque ya visualicé, ya tengo claro lo que deseo. Ahora aquí, ¿para qué lo deseo? Eso me va a dar los motivos, las razones, la justificación y es lo que me va a tener completa y absolutamente motivado frente a las dificultades y frente en ese camino, en ese andar, en ese recorrido, porque yo tengo que identificar exactamente qué beneficios voy a obtener justamente con eso que voy a alcanzar. Así sea el beneficio de la tranquilidad. Tranquilidad a nivel individual, a nivel familiar, porque si dejo de roncar justamente, mejoro mi calidad de vida, mejoro mi condición, incluso con la pareja, mejoro mi salud. Ya no me tendría que sacar de la habitación. Entonces, todo es un beneficio, sin duda alguna. Esos beneficios o esa justificación es la que me va a tener suficientemente motivado cuando me caiga, cuando sienta que está muy difícil la situación, cuando vea que no puedo avanzar, allí ese es el empujón de gasolina que me hace falta. Y la tercera y última pregunta, bien poderosa, bien sencilla y que depende de nosotros, es cómo entonces lograrlo. Y ahí vamos a la tercera etapa, que es la etapa de planeación. Buscar las herramientas y Buscar la las planificación herramientas. estratégica. Exactamente. Por ejemplo, en mi libro yo tengo ese capítulo de planificación estratégica. Maravilloso. Y es que son 2 palabras que juntas hacen maravillas. Planifico estratégicamente, ¿no? Y hablando de estrategias, ahí entonces me volteé un poquito hacia atrás. ¿Qué hice antes, en los años anteriores, que me resultó para replicarlos en este nuevo año y comenzar a aplicarlos o a mejorarlo, ¿no? Entonces, allí en este plan de acción es cuando yo veo qué acciones voy a ejecutar, qué estrategias voy a incorporar, qué recursos necesito para hacerlo, ¿ok? De qué dependo justamente para alcanzar ese propósito específico que visualicé en la primera etapa. Ahí entonces, cuando entonces me dirijo a la clínica, cuando investigo sobre el procedimiento, cuando averiguo los costos, si no dispongo completo, entonces qué tengo que hacer para alcanzarlo, porque estoy tan motivado, estoy tan enfocado, tengo el camino tan claro que quiero alcanzar, que definitivamente voy a hacer lo necesario, lo que dependa de mí para lograrlo. Repitamos esos
3 preguntas básicas. Bien, muy bien. Una. Primera pregunta, ¿qué deseo alcanzar? Y es la etapa de visualización. La segunda pregunta, súper importante, es ¿para qué deseo alcanzarlo? Y es la motivación que me va a mover, que me va a empujar para alcanzar ese qué. Y lo tercero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Es decir, la etapa de planeación, y es justamente el plan de acción, plan estratégico para alcanzar mi meta importante y desafiante para mí. Claro. Y una cosa que es básica, la gente no puede frustrarse si no se da en las primeras 24 horas, 48 horas. Por eso la última etapa yo creo que es la más contundente. Tiene que planificar con claridad. No es que va a decir, bueno, yo planifico que de aquí a 3 meses estoy listo. Tú, lo acabamos de hablar ahorita afuera, necesito ir, perfecto, yo tengo cita en 5 días y en 5 días lo vamos a solucionar. Pero si tú lo quieres hacer conmigo y si yo hubiera tenido que viajar, tienes que esperar. Y eso no te puede frustrar. Así es. Tienes que mantenerte enfocado en que eso lo vas a hacer. O sea que el tiempo también es determinante. Sí, de hecho deben ser plazos que sean plazos posibles, plazos realistas. Que no frustren. Que no me frustren, porque definitivamente tengo que saber que pueden existir elementos externos que tampoco controlo y que no puedo permitir que esa situación externa a mí, pues por supuesto incida negativamente en mi estado anímico. Por eso la planeación es una etapa, como usted dijo, estratégica, súper importante y definitiva para alcanzar eso tan importante que deseo en este 2024. ¿Cómo te consigue la persona que es Dios mío? Al fin me dieron las herramientas porque este año yo sí cumplo mi propósito. ¿Cómo te consigue? Luis Ángel Caridad, me pueden conseguir a través de mis redes sociales, Instagram, @LuisAngelCoach, a través de mi WhatsApp, 0414-613-5821. Pueden escribirme, enviarme un mensajito privado y con cariño cualquier pregunta puedo ser respondida con mucho cariño para ustedes. Muy bien, @LuisAngelCoach. Así Muy bien, es. y también a través de nuestras redes, @RespiraLibre, y con todo gusto vamos a dar tu información. Y aprovecho este momento de publicidad. Mi sueño, Aprendiendo a vivir mi sueño, es mi libro que se trata justamente sobre la visualización, un código QR que nos va a dar 7 minutos de una visualización guiada y 6 capítulos que lo van a ayudar a cumplir justamente lo que este coach maravilloso los va a llevar de la mano. Así que cómprenlo por Amazon y trabajando en conjunto con el coach lo van a lograr. Encantado. Gracias por la invitación, mi Gracias, de doctora. verdad que sí. Quédense con nosotros. Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestro espacio Respirando Asuntos de Niños estamos con alguien de la casa, el doctor Miguel Pérez Betancourt, quien nos va a hablar acerca de abuso infantil. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Sajinza, por estar aquí en mi casa, como tú dices, Claro, hablando de un pediatra de la tema importantísimo del que se cree conciencia, el abuso infantil. Mira, esto es una realidad que Respirando lastimosamente afecta a exteriores. muchísimos niños. Pues revisando cifras, en Estados Unidos nada más, pues más de 3 millones de casos en el 2020. Wow. En Venezuela, más de 7.000 casos en el transcurso de 2022 a 2023 de los diferentes tipos de abuso infantil. Normalmente, pues en nuestra mente quedan mucho los abusos de repente un poco más dramáticos, como el abuso sexual, el abuso físico, pero existen otras formas de abuso que de repente incluso son más sistemáticas o más presentes, pero pasan desapercibidos. Exactamente, como son el abuso emocional o psicológico, claro, y el abuso por omisión o negligencia, que creo que es el que puede ser a veces más difícil de diagnosticar y de ver, porque es ese niño en el que, estando en una familia que puede prestarle todos los cuidados para su completo desarrollo y bienestar, no lo hace. O sea, es ese niño que de repente está en una casa, no lo mandan al colegio, que tiene una enfermedad de base, no cumple tratamiento, que hay descuidos constantes respecto a todo lo que debería garantizársele para su correcto desarrollo. Eso también es una forma de abuso que tenemos que tener en mente, porque eso puede repercutir muchísimo en el correcto desarrollo, crecimiento y potencialidad de un niño. Y lo más triste es que no importa en qué estrato social, ¿verdad? No importa el nivel de escolaridad que tenga la familia. Puede estar incurriéndose en abuso infantil en cualquier estrato. Así es, eso es un dato epidemiológico muy importante del abuso, que no hay una predilección específica por estratos sociales. A veces se piensa que si no, bueno, los estratos sociales más desfavorecidos, no.
puede ocurrir en cualquier ambiente. Y yo creo que el dato más alarmante del abuso en general es por quién es perpetrado el abuso. En el Usualmente por gran familiares. porcentaje de los casos es un familiar directo cercano, papá, mamá, padrastros, hermanos, o sea, el núcleo familiar. Y eso es importantísimo porque imagínate tú cuáles son las opciones de un niño en el que su núcleo es el agresor. Es una realidad muy difícil. Y con respecto a qué hacer, usted que nos está viendo en este momento, en este programa, y logra identificar algún caso que puede tener cercano, ¿qué le decimos a esa persona? ¿Qué hacer? ¿A dónde se dirige? ¿Qué posibilidades tiene de hablar directamente con el menor para que hable o habla con el familiar más que esté a cargo? ¿Qué se le sugiere? Depende mucho de la situación, ¿no? Por ejemplo, si tú te encuentras en un ámbito asistencial, te llega un caso en el que hay una sospecha de abuso, tu deber es notificarlo. Todo personal de salud que encuentre un caso en el que haya algún dato que indique abuso o que algo no está sucediendo bien, por ejemplo, una lesión. O que no encaja en la historia clínica. No, tuvo un accidente y esa versión no cuadra el hecho con la magnitud o la forma en la que se dio la lesión, tiene que hacerte sospechar. Ahí, pues, cuando estás en una institución es más fácil, los canales están más establecidos, ahí tú tienes que, pues, el paciente queda hospitalizado, se informa todo lo que tiene que ver con la parte de consejo de protección al niño, al menor, y se canaliza muy bien en los pasos siguientes. El problema es cuando no hay esta forma, que de repente llega alguien con la denuncia al centro, pues ahí sí, pues hay que referir, ahí utilizar obviamente los abogados, y sobre todo acá en Venezuela, a pesar de que siempre hay este tema con la parte legal en Venezuela, puedo dar fe de que el tema de la defensa de los niños se mueve muy bien, es muy efectivo, casi todos los casos, sean por negligencia o por abusos ya físicos o sexuales bien establecidos y probados, de verdad que los casos se resuelven muy bien y a los niños se les busca una solución temporal con un familiar preferiblemente, si hay la necesidad, ¿no?, de extraerlo del núcleo familiar para preservar su integridad, se le busca un familiar que esté en condiciones para poder atenderlo, y en el caso de que no, pues también existen otras instituciones que cumplen con esta labor de, pues, hogares sustitutos momentáneos. Ahora, cuando tú eres externo y estás en una situación en la que lo sospechas, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Sí. ¿A dónde va? Mira, en primer lugar tienes que tratar de ver exactamente o cerciorarte de que esté ocurriendo el abuso, porque también, pues, es delicado que tú hagas una acusación de tal magnitud y no haya la seguridad de la misma. Entonces, si eres cercano al niño, ver cómo se comporta. El niño que deja de jugar, que se aleja, que tiene un miedo específico a alguna persona de la familia. Por ejemplo, cuando el abuso es cometido, por ejemplo, por hombres, tú ves aversión hacia las figuras masculinas en general. Cuando son por mujeres, pues esta aversión a la figura femenina. O si el niño empieza sudoroso o a temblar, Exactamente, o a regresión esconderse cuando ve a la persona. en algunas habilidades ya adquiridas. O sea, un niño que de repente hablaba muy bien, deja de hablar, un niño que estaba corriendo, caminando, de repente no quiere ya caminar. Este tipo de cosas, que pasos hacia atrás llaman muchísimo la atención, sobre todo si tú sabes que hay una familia disfuncional. El abuso psicológico, pues aunque no parezca, el principal agresor en estos casos suelen ser las madres, y en el contexto a veces es muy difícil de sacarlo, de poder evidenciarlo, y eso también hace que el diagnóstico y la ayuda se retrase un poco. Pero definitivamente lo que no debe tener es miedo. Si usted sospecha que hay abuso infantil en cualquiera de los rubros que hemos hablado, tiene que buscar cómo ayudar a ese niño. Así es. Y esto es importantísimo porque a veces pasa también que de repente, pues, por el tema de mantener la unión familiar, a veces pasa con el tema de dependencias económicas, dependiendo de quién sea quien agreda, lleva mucho miedo, ¿no?, a hacer la denuncia. Pero lo importante es que sepa que hay opciones, que hay que hacerlo, porque un niño maltratado es un niño que no va a crecer, a desarrollarse, que se va a infectar más, que va a poder tener problemas psicológicos, de conducta, de su manera de socializar en el futuro. Y en su futuro está profesional, muy y en su relacionado, futuro psiquiátrico. sí, está muy relacionado el tema de la falta de desarrollo y la inmunosupresión con los ambientes emocionalmente desfavorables en los niños. Todo este tema del eje neuropsicoinmunológico se expresa muchísimo en el niño. Es un niño que tú ves cuando vienes a ver, está talla baja, no crece, es que hay maltrato.
Y vamos a hacer un programa con las madres que se enferman y no están enfermos. Vamos a tener, Ese es otro tema. ese es un tema que se lo vamos a traer. Ustedes Para verán. la próxima. Es así. Tengo invitación de nuevo Es así. entonces. ¿Tus redes Así es. sociales? Por todas las redes sociales, @el Dr. Miguel, sencillo, sin abreviar, me podrán encontrar. Muy bien. Y también a través de @respiralibre y por supuesto le haremos llegar su información. Muchísimas gracias. Queda pendiente ese Gracias. tema. Claro Me que sí. gustó. Y usted quédese con nosotros. Y ya sabe, no tenga miedo. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa. Este programa llegó a ustedes gracias a Laboratorios Catafarma,